Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, querido oyente. Estamos acá en la hora samaritana, la 100.9 FM del Norte, con Sergio. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Buenos días, audiencia. Bien, como siempre, porque venimos a empujar un poquito más a la gente a Dios. Es nuestra misión, lo hacemos con cariño, con corazón y bueno, siempre esperando que salga un resultado lindo, un resultado positivo, ¿no? Algo, y sí, esperemos algo que con la ayuda de Dios dé su fruto algún día, aunque sea. Por lo pronto, la buena voluntad es lo que importa y creo que sí, que están saliendo lindos programas. Bueno, por el número 70 y pico. Es nuestra manera de misionar también, ¿no? Aprovechando los nuevos, la modernidad, los nuevos tecnicismos, es muy interesante. Ya podemos llegar hasta donde se pueda en el mundo, hasta donde sea de habla hispana, y quien tenga ganas de poner el dedito en la hora samaritana, siempre está disponible. Así que, bueno, está. Es una criatura de Dios. Y bueno, y es lo que como siempre decimos, el mejor lugar donde uno puede estar, donde Dios quiera que esté, aunque nosotros no tengamos la capacidad de ver los planes de Dios a futuro. Así que hay que hacerlo con confianza y con amor, con confianza. Con fe. Con fe. Con ganas de que la gente pueda dar un pasito más adelante en su fe también, ¿no? Esa creo que es la finalidad de todos. Bueno, hoy tenemos un temita muy lindo, que creo que lo habíamos anticipado la vez pasada, porque es un tema que, si bien está relacionado con el Santo Rosario, que nosotros habíamos hablado en capítulos anteriores, habla un poco ya de la vida de los santos, y no solo este santo que fue el gran impulsor del Santo Rosario, sino que es una hermosa obra para seguir. ¿Sabía, Adrián, que el Rosario tiene un origen histórico, o la utilización de las rosas, por ahí viene el Rosario, porque cuando se sacrificaban los cristianos en el Coliseo romano, siempre entraban revestidos con la mejor ropa que tenían, sobre todo las mujeres, y usaban una corona de rosas en su cabeza, representando la falta de temor por su propia vocación, por su propia religiosidad, y digamos, se sentían de alguna manera amparados y bendecidos por Dios, y por poder reencontrarse con su Creador. Cuenta un poco la historia que, terminado estos festejos, porque eran festejos para los romanos, cuando se largaban las fieras o las bestias a los cristianos, por la noche entraban los cristianos y juntaban los pétalos de rosa que habían quedado en la arena del Coliseo, y por cada pétalo de rosa rezaban una oración, un salmo, un Padre Nuestro que les había enseñado, era un Padre Nuestro, y así empieza lo que es el Rosario en sí. Pero los monjes también hacían oraciones repetitivas del salmo antes. Bueno, sí, pero lo que yo te digo es muy reciente, cuando todavía había esa violencia contra los cristianos, pleno imperio romano, digamos, los inicios de la era de la Iglesia católica, no, sino la Iglesia cristiana, aún estando juntos con los judíos, todavía no había pasado la diáspora, y bueno, fueron, digamos, los primeros mártires del cristianismo, y de eso viene el nombre de Rosario. Lo que vos decís, toma el nombre Rosario también, era lo que se llamaba el Salterio de la Virgen, que eran
se rezaban 150, la oración diaria era los 150 salmos, ¿no? Que tenía que rezarlo durante el día. Esa era la oración del cristiano, que después se fue disminuyendo a 150 Ave María, encabezada por el Padre Nuestro, y después termina en 5 misterios, o sea, estamos hablando de 150 Ave Marías más el Padre Nuestro, más la oración de inicio y la ejaculatoria, y después se achica el rosario, si se quiere, a los 5 misterios de la vida de Cristo, que lo aprendemos profundamente en la vida de Santo Domingo Guzmán, que nació allá por el 1182, 80 y pico, en plena edad media, y a quien era uno de estos santos muy preocupado por la salvación de los demás, obsesionado, diría, desde chico. Tuvo una infancia feliz, como sucedía mucho con los santos de esa época, provenían de familias nobles, por una simple razón de que podían tener acceso a los libros, a una instrucción más nada, y tenían más conocimiento. Claro, su madre es Juana de Asa, Beata Juana de Asa, o sea que también recibió su instrucción católica de su madre. Claro, no, los santos siempre tienen una vida preparada, ¿no? Una vida como una especie de purificación generacional anterior. Santo Domingo no es la excepción. Por el contrario, han sido, gracias a la formación de sus padres, ha salido este santo tan olvidado, si se quiere, fundador de lo que nosotros conocemos como la Orden de los Dominicanos, pero en realidad se llama Orden de Predicadores. Por eso en su signo tienen una O y una P. Es lindo saber quién fue Santo Domingo de Guzmán, por lo menos ver cuáles fueron sus primeros pasos, sus primeras obras, y ese dolor que tenía por ver, seguramente como ahora, que había mucha gente que parecía que no tenía salvación o que no le importaba acercarse a Cristo, y él se desesperaba por eso, ¿no? Sí, no sé si vos tenés algo para leer previo a eso. No, él a los 25 años ordenó sacerdote y es llamado a ser obispo de Osma, y después en una peregrinación que hace a Dinamarca, al pasar por Francia, por Inglaterra y esos países, se encontró con esa preocupación de que había muchas herejías procedentes del maniqueísmo, que era la misma que estaba San Agustín antes. Y entonces allí es donde empezó a predicar, y era un obispo muy austero, que caminaba descalzo, no tenía más que lo puesto, sin casa en ese momento, y predicaba, y fundó la primera orden de los predicadores, que era para socorrer a esta gente. Fíjate qué cosa más linda, ¿no? Porque viniendo de familia adinerada o bien posicionada, opta por ser uno de los más sufrientes. El dominico, digamos, fue uno de las grandes órdenes que tiende a salir a predicar. Ya no se queda en el monasterio, no eran tan conocidos, si bien eran contemporáneos con San Francisco de Asís, no eran tan conocidos, pero Santo Domingo elige salir a predicar, salir a buscar y salir a crear bajo la regla de otra orden que se había creado, pero no estoy acordando en este momento. Creo que es bajo las reglas de San Pablo, si no me equivoco. Él era un amante de las cartas de San Pablo. Entonces era bajo las reglas de San Pablo, o sea, bajo las directivas que son duras, ¿no? Son duras. Más allá del celibato, de la extrema pobreza que también lo tenían los franciscanos, pero ellos eligen salir a predicar, la misión de ellos es ser caminantes, los caminantes de Cristo, si se quiere. Pues son órdenes de predicadores, ellos salen a misionar, son los grandes misioneros. Nosotros tenemos
en nuestra iglesia están los misioneros, inclusive el año pasado hubo en la catedral una formación para misioneros, y en realidad, bueno, todos somos misioneros en nuestro ambiente de trabajo, lo que siempre hablamos, pero bueno, están los misioneros que van casa por casa y charlan. O sea, en la iglesia católica también está, porque uno cree que es solo de otras iglesias, sí. Y también tenemos misioneras. El año pasado le hicimos una entrevista a una hermana que estaba en Etiopía o en algún lugar de África, con gente pobre, misionando, enseñando como eran los... Ahora que estuve en Iguazú de vuelta la vez pasada, como eran las ruinas jesuíticas, vemos los evangelizadores, los jesuitas en ese momento están evangelizando a pueblos que no conocen de Jesús. Perdón, me hice una corrección, la regla de San Agustín era, que son durísimos también. Sí. No de San Pablo. ¿Se nos va el tiempo? Sí, vamos a un bloquecito, entonces le dejamos un poquito de música a la gente y después seguimos. Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Bueno, en este segundo bloque, hablando de vidas maravillosas o de vidas de santos, hoy elegimos la vida de un santo que se nos escapa mucho a nuestra memoria, que es Santo Domingo de Guzmán. Sí conocemos la orden, que son los dominicos, con no mucha presencia acá, porque acá hay mucha presencia de órdenes tan antiguas como los jesuitas, los franciscanos también, pero tuvo un mayor desenvolvimiento en Europa, lo cual no quiere decir que haya dominicanos acá, los debe haber. Había una diferencia fundamental, siguiendo un poquito el orden que teníamos en el primer bloque, una diferencia fundamental con los franciscanos. Los franciscanos basaban su obra en ese amor y esa fe y en ese obrar excesivo, no es la palabra, pero ese amor que los vencía, los hacía entregarse por completo a sus prójimos. No le importaba, por supuesto, su bienestar, porque vivían en la extrema pobreza. Lo mismo fueron los dominicanos, pero había la diferencia fundamental, era que para ser dominicano exigía, y para salir a predicar exigía Santo Domingo de Guzmán, que su gente fuese de las mejores formadas. Por eso exigía que tengan estudios de filosofía, de teología en profundidad. No era fácil salir, sí, podía entrar en la orden, pero no era fácil salir a predicar, porque consideraba que para hablar de Dios tenía que uno tener una preparación intensa para poder sostener la fe, y para, por supuesto, basada en la fe, pero para poder sostener lo que se estaba diciendo. Cosa que anda muy lejos de mí, por lo menos, porque yo vengo a predicar dentro de lo poco que sé, como laico, ¿no? No, bueno, Domingo Guzmán fue un santo. No, bueno, pero uno tiene compromiso, está bien, pero sí, uno tiene compromiso de instruirse también. Por supuesto que cuando uno viene a hablar acá, está instruido y está constantemente utilizando los medios electrónicos que hoy nos ayudan para refrescarnos la memoria. Mirá lo que le dijo a algunos católicos que lo quisieron amenazar. Acá dice, algunos trataron de acabar, a los católicos que trataron de acabar con las herejías, así por medio de las armas, o de atemorizarlos. Él le decía, es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. Claro, porque en ese momento había una tendencia muy herética, llevada adelante por los albigenses,
Era de una zona de, bueno, no me estoy acordando en este momento de dónde, de España, cerca de Francheaux, dice internet, en Francia, frontera con Francia, donde, si bien eran católicos, estos albigenses tenían un modo de hablar de Cristo que alejaba a la gente, o sea, lo ponía a Cristo como si fuera una persona normal, común y corriente, hasta llegaron a restarle la divinidad a Cristo. Entonces esa herejía era lo que lo desesperaba a Santo Domingo, viendo cuántas almas se estaban perdiendo en el infierno, o podían perderse siguiendo esta doctrina herética que hundía por Europa. Tan es así que el Santo Padre en esa época, no me estoy acordando de cuál era el Papa, ordena una guerra, una regla contra estos albigenses, ¿no? Cosa que tampoco fue, tenía un resultado importante, porque el Papa Inocencio III era, porque no se podía combatir la herejía con la guerra, había que combatirlo con el espíritu, con la fe. Cuenta la tradición que en esa desesperación se le presenta, porque él lloraba de noche, se desesperaba. Decían los dominicanos que vivían, o los dominicos que vivían con él ya en los monasterios, que era muy afligente o aflictivo a la noche, porque Santo Domingo lloraba de noche, no podía dormir, muchas noches afligidos por esas almas descarriadas. Se cuenta que se le presenta a la Virgen, porque él pedía desesperadamente, era muy mariano, y pedía desesperadamente a la Virgen que le dé una ayuda para poder combatir, que le dé un arma para combatir a esta herejía, a esta secta herética, si se quiere decir. Y un día se le presenta a la Virgen María y le entrega un rosario. Claro, ese rosario era el primer rosario con los 150, con los 150 Aves Marías, sus respectivos Padres Nuestros, y le dice que es la oración que más le agrada a su hijo, pero siempre hay que rezarlo, y acá es lo lindo de poder comprender el rosario como una de las mejores armas. Se lo dice la misma Virgen María, que esta es la mejor arma contra la herejía: rezar, que salga con el rosario y que rece a la gente, que le dice que siempre que está rezando un misterio, los 15 misterios de Jesús en esa época, nuestro Vía Crucis actual, lo rece cada Ave María meditando en lo que padeció Jesús en ese momento. Y ahí está el gesto de la Virgen María de correrse y dar paso a Jesús plenamente. Es decir, cada vez que recemos la decena de ese misterio, si vamos a ver, nos toca un misterio doloroso, y vemos cuando Jesús está en el monte, en el huerto, rezando, después cuando es coronado con espinas, cuando es flagelado, cuando termina siendo crucificado. En cada decena pensemos más que en el Dios te salve, pensemos en Jesús y en lo que sufrió. O sea, meditemos de esa manera el rosario. Y efectivamente Santo Domingo de Guzmán sale a predicar y logra primero vencer la herejía, que termina desapareciendo, y logra las mayores conversiones de la época, conversión de multitudes de personas, siempre a través de orando el rosario, rezándolo. Efectivamente, la Virgen María no se equivocó, le dio el arma más perfecta, el arma más completa para poder vencer a los albigineses o albagineses. Bueno, y ahora te voy a contar en el próximo bloque dos visiones más que actuaron mucho en Santo Domingo también para
para actuar contra el pecado, como vos estás contando. Así que vamos a un temita musical y después te cuento estas dos visiones que hubo en esa época también. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, seguimos con este tercer bloque. Te decía que dos, no anécdotas porque son tradiciones como dijiste. Una es que al principio el Papa, el pontífice de ese momento, no sabía si concederle o no el permiso a Santo Domingo para que funde estos grupos. Entonces dice que tuvo un sueño donde vio que el edificio de la iglesia estaba tambaleándose y con peligro de caerse, y llegaban dos hombres, uno era Santo Domingo y otro San Francisco. Le ponían el hombro y lo volvían a levantar. Entonces él ya no dudó más, se dio cuenta que era una visión de Dios y le autorizó para que actúe. Y después en otra tradición dice que Santo Domingo tuvo un sueño viendo la ira de Dios sobre el mundo, pero que vio a la Virgen que le señalaba a dos hombres que con sus obras iban a interceder ante Dios y lo iban a calmar. Uno era él y el otro era un desconocido, vestido casi como un pordiosero. Y al otro día, estando en oración, vio llegar al templo a un mendigo que era nada más y nada menos que San Francisco de Asís. Entonces a él lo abrazó y le dijo: los dos tenemos que trabajar muy unidos para conseguir el reino de Dios. Y entonces queda esta costumbre de que cuando es el día de Santo Domingo, los franciscanos vienen y celebran con ellos, y cuando es el día de San Francisco, los dominicanos van y celebran con ellos. Esta unión como hermanos fraternos por esta unión que hubo entre Santo Domingo y San Francisco y todo lo que hicieron para la iglesia. Me viene a la mente cuando estás leyendo esto, uno a veces se da la mano en tono jocoso, lo voy a decir, ¿no? Se unen dos potencias cuando se saludan, es muy común decir, y pienso, ¿no? ¿Qué potencias se unieron en ese momento? Porque nada menos que San Francisco, así con toda su humildad y su entrega a Dios y su desesperación por los pobres de corazón y los pobres de espíritu y los pobres materiales, y Santo Domingo contra la desesperación de quienes se estaban condenando, llevándose por la historia del mundo, o sea, por ser un mundo que se olvida de Dios, un mundo lujurioso, un mundo llevado por no sé, interpretaciones sectarias, etcétera, etcétera, disfrazadas de católicos, etcétera, ¿no? Pero qué potencia habrán tenido en ese momento esa fusión de fe y de oración, ¿no? Qué momento tan importante, porque en esa época, Edad Media, salieron muchísimos santos. No en balde se presentaron, o Dios entregó al mundo vidas consagradas plenamente a Él, hombres y mujeres. No, y aparte también está el tema de que dos personas con el mismo pensamiento en un mundo donde era diferente, o sea, con el mismo de pobreza, castidad, obediencia, penitencia. Los dos venidos de la nobleza, Entonces encontrarse con alguien que piense igual da ánimo. Por eso yo siempre digo a la gente que quiere ir por un camino de conversión que se junte a un grupo, que vaya a un grupo que ya esté encaminado, que ya tenga más experiencia, o que tenga esa forma de pensar, que no se va a sentir solo y de solito se va a querer unir más a ese grupo que a otras actividades. Pero claro, porque se van a ir fomentando o autofomentando en la fe, cada uno va a ir aprendiendo del otro, y bueno, y van a ir mejorando en su camino y en su obrar, sobre todo, porque los dos los dos nos enseñan maneras de obrar
Santo Domingo a través de la forma del misionero auténtico, del que predica, del que pregona la palabra de Dios. Y San Francisco a través de la palabra y de las obras. Sí, Santo Domingo siempre decía a sus seguidores, digamos, que tenían que pedir mucho a Dios para amarlo más y para convertir a las almas con la caridad también, y para convertir muchas almas. Santo Domingo, como era una persona que tenía dinero y que leía mucho, cuando veía gente muy humilde, y sobre todo en esa época, épocas de escasez, de hambruna, de guerra, en el año entre 1100 y fines del 1100, comienzo de 1250, por ahí, bueno, eran años muy difíciles de enfermedades y hambruna. Él llega a vender sus libros en vida, por supuesto, llega a vender sus libros, que en esa época un libro valía muchísimo dinero. Tener un libro se cotizaba en oro, se pagaba en oro porque los libros se escribían a mano, ¿no? O si existiese alguna precaria imprenta, no recuerdo cuándo fue la primera imprenta, perdónenme esa ignorancia, pero en esa época los libros eran como tener, no sé, un adorno muy muy caro, muy importante hoy en día. Y él llega a vender para dar de comer a los pobres, para abrigarlos, para dar a los menesterosos aquellas cosas básicas y necesarias, y poder ir convirtiéndolos de a poco con la palabra digamos, al cristianismo, a la gente. Era lo que más amaba, eran los libros, porque eran libros de fe, eran libros religiosos. Y bueno, fíjate cómo también nos da un ejemplo de que desprendiéndonos de las cosas materiales que más nos llama, nos une a este mundo terreno, puedo tener una bendición mucho más grande, como la de dar obras o hacer obras. Sí, es que la sabiduría principal va a venir de Dios, así que uno también tiene que confiar en eso, que si es por una obra mayor, seguramente va a tener buen fin. Fíjate, claro, pero nos habla en el fondo de una caridad, no digo extrema, pero sí, yo creo que sí, una caridad extrema, más de donde salía el mismo San Francisco, que termina o empieza vendiéndole sus telas preciadas de su padre, en ese momento carísimas telas traídas desde Oriente, desde no sé, desde los lugares de los confines de la tierra más exóticos, y sedas y bueno, etcétera, o de Turquía, donde sea, y el mismo Santo Domingo vendiendo también las cosas que a él le resultaban muy beneficiosas, porque él se alimentaba de la palabra constantemente y era una persona que llamaba a la gente a instruirse, a leer. Seguramente les quería dar un fin distinto a sus libros, ¿no? A aumentar la fe, como le habrá hecho a él. Él decía: no puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres mientras yo guarde en mi casa algo con lo cual podría socorrerlos. Entonces nos habla de ese desprendimiento, de esa caridad que muchos tenemos que aprender, me incluyo, porque a veces uno guarda en la casa cosas que no sirven y que a lo mejor pueden servirle a otras personas. No, yo creo que también uno lo que por ahí uno le pasa es la preocupación más que por uno, por su hijo, viste, de no va a venir tiempos difíciles, uno quiere dejarle algo, pero Jesús mismo dijo: preocúpense por el mañana, por el hoy, que el mañana se preocupará por sí mismo. Sí, pero uno se termina llenando de cosas que al hijo tampoco le van a servir, porque uno los guarda porque, bueno, me servirá más adelante, o porque, no sé, por un montón de razones. No te estoy hablando de una casa, no te estoy hablando de una cosa de valor, sino te estoy hablando de pequeñas cosas que a nuestros hijos no le va a servir. A ver, si uno tiene ropa que le está sobrando, que bueno, que es linda, que yo la pagué en su momento, caro, qué sé yo, o me la regaló mi mamá, que tiene un valor especial, y sabés que no la vas a usar porque vamos creciendo y vamos aumentando detalles, es mejor ver, porque me sucede, ver que tu hijo
te ve haciendo y mostrándole un modelo de caridad que guardarla en el ropero y que se esté de última apolillando, porque realmente es lo que termina pasando, ¿no? Y eso nos ayuda después de darle una verdadera dimensión a las cosas materiales. En 1400, y se me fue 1470 y pico, la primera imprenta húngara. Te quedes tranquilo, en la época de Santo Domingo no había imprenta. Y vamos a un temita musical y después vamos al cuarto bloque. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, en este nuevo bloque, yo siempre me adelanto, Ayam, perdón, para abrir el bloque. En este nuevo bloque, siguiendo un poquito con una vida hermosa como la de Santo Domingo y también la de San Francisco de Asís, decía respecto a las armas, y es algo que está muy patente hoy en día, ¿no? Él, por supuesto, queriendo, digamos, combatir, buscando un arma efectiva para combatir la herejía. Decía, se pensaba que sus armas para convertir eran la oración, la paciencia, la penitencia y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en la religión. Cuando algunos católicos trataron, como habíamos dicho al comienzo, el Papa había organizado una especie de guerra o de seguimiento con las armas para estas personas, pero por medio de las armas, por supuesto, les dijo: es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. Una gran verdad, Adrián. No crean que los oyentes se van a conmover y a volver mejores porque nos ven muy elegantemente vestidos. En cambio, con la humildad sí se ganan los corazones. Gran ejemplo, grandes palabras. Con la humildad sí se ganan los corazones. Claro, en ese momento iban todos emperifollados a la guerra, bien vestidos, y trataban de impresionar a los enemigos, etcétera, etcétera. Las armas eran más o menos iguales, ahora son totalmente dispares. Uno no sabe qué arma tiene el otro, pero bueno, en ese momento se trataba de impresionar un poco al enemigo de esa manera. Y con tanta razón dice que no se amedrenta a una persona de esa manera, pero si se presentan humildes, una persona con humildad, claro que lo va a mover o conmover, y sí, con mayor razón. Con humildad y con sabiduría, porque todo el mundo se da cuenta cuando uno es un charlatán o cuando uno es un sabio. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, y así fue su vida, de predicador, trabajando en España, en el sur de Francia, convirtiendo herejes y sacando enfervorizados católicos. Se había organizado alrededor de él un grupo de predicadores que él mismo había ido organizando, instruyendo de la mejor manera posible. Y empieza a pensar ahí en formar la comunidad de los religiosos, y acompañado por el sí, digamos, del pontífice en ese momento, Inocencio III, logra formar su orden, ¿no? Los dominicos, como nosotros los conocemos, pero era la orden de los predicadores, ¿no? Bueno, en fin, me pareció que es lindo, o sea, nos pareció que era lindo tratar cada tanto la vida de un santo, porque nos ayuda mucho
a mejorar como persona. Si un santo pudo mejorar, por lo menos nosotros que hagamos una enésima parte Sí, no, aparte de lo que hizo el santo. que uno sí se puede despojar de su riqueza, es un ejemplo de uno puede ser más austero, y lo leí en un libro que decía que las principales virtudes son la pobreza voluntaria, la castidad, digamos, la virginidad, mayor grado, y la obediencia en las cosas que nos llevan al pecado. Y la extrema de los actos es la entrega de la propia vida por amor a Dios o al prójimo. O sea que bueno, yo creo que más o menos todo lo que hizo Santo Domingo Guzmán. Así que... Sí, hay muchos detalles de su vida que como todo santo son dignas de destacar. Por ejemplo, vos hablabas hoy de ayuno. Se conoce que Santo Domingo ayunaba 40 días a pan y agua. Siempre dormía sobre duras tablas. Fíjate qué dura que era la vida, cómo se autoimponía esa vida dura. Caminaba descalzo por los caminos que estaban en ese momento obviamente llenos de piedras o cubiertos de nieve. No se colocaba nada en la cabeza para defenderse del sol, ni para guarecerse de los aguaceros. Soportaba los más temibles insultos sin responder ni una sola palabra. Ahí habla de una templanza y de una preparación espiritual tremenda. Inclusive llegaban a los empujones. En fin, habla muchísimo, digamos, de ese fuego encendido que tenía adentro Santo Domingo. Y bueno, ojalá existan muchos más Santo Domingo y San Francisco en la vida, ¿no? Sí, se puede dar, porque casualmente siempre los santos son personas normales como nosotros, que también tuvieron sus debilidades, pero con constancia y voluntad y oración y todo lo que hablamos en el programa anterior que lleva a la conversión, lograron una conversión casi perfecta. Sí. Bueno, vamos a un temita musical y después vamos al Evangelio del Día para finalizar el programa. Me parece perfecto. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, hoy nos toca, Sergio, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicias, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otro más grande, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Esta parábola a mí me encanta. Es preciosa. Es preciosa. Y es justo lo que estábamos hablando del tema de acumular porque habla, claro, de un desprendimiento que debemos tener. No hay nada más rico que la riqueza espiritual, ¿no? Y los tesoros que uno junta en el cielo, como decía Dios, que donde no le carcome la polilla, ni le corroe el hollín, ni le roban los ladrones. Uh-huh. Y bueno, y como dice un viejo refrán, digamos popular,
Nadie lleva todos esos materiales en el cajón. Y aunque nos suene gracioso, es así. Sí. Del polvo venimos y al polvo vamos. O sea, vamos como vinimos. Hay que ser generoso y confiar en la divina providencia, en que Dios proveerá. Y tenemos un futuro, un tesoro demasiado grande como para rechazarlo o cambiarlo por un tesoro terreno, ¿no? Bueno, listo, Sergio. Adriancito, Hasta la semana que viene. Otro gusto más que nos dimos. Sí, será. Espero sirva para nada. Hay que esperar una semana más y estaremos acá. Bueno, nos vemos, chao, hasta la luego, próxima, entonces. gente, hasta luego. Nos vemos entonces el próximo domingo. presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó,